buenas tardes, estimados alumnos. Hoy lunes 22 de noviembre del 2021 nos reencontramos para desarrollar una sesión virtual más del curso de álgebra aquí en la Academia Pitágoras. Bien, a ver chicos, el día de hoy vamos a desarrollar el capítulo, bueno, continuando con el tema de funciones. El día de hoy entramos a desarrollar lo que es la función inyectiva, suryectiva y biyectiva, ¿no? Y vamos a hablar también de la función inversa, ¿ya? Ese va a ser nuestro tema de clase el día de hoy. Bueno, vamos a hablar especialmente también de la monotonía de una función, ¿no? Cuando una función es creciente o es decreciente, ¿no? Todos esos detalles vamos a trabajar el día de hoy. Entonces voy a empezar, acá justamente vemos la inversa, ¿no? La inversa en este gráfico a la derecha, porque la semana pasada vimos la función cuadrática. Bien, entonces voy a empezar primero hablando que es una función monótona. ¿Cuándo decimos que una función se llama monótona? Ya, a ver, una función se va a llamar monótona, una función se va a llamar monótona cuando cumple alguno de los casos que voy a mostrar. Primero, función creciente. Cuando una función se va a llamar creciente, ¿ya? Una función es creciente en un determinado intervalo a, b, si para todo par de números reales, x1 y x2, que están dentro del intervalo AB, se cumple lo siguiente. Si x1 sub 1 es menor que x sub 2, entonces debe ocurrir que la función evaluada en este punto debe seguir siendo menor que la función evaluado en este otro punto. Lo que usted tiene acá es la definición matemática. Si 2 es menor que 3 y la función es creciente, entonces f de 2 tiene que ser menor que 3, ¿no? Si menos 1 es menor que 4 y la función es creciente, f de menos 1 tiene que ser menor que f de 4. Por ejemplo, si yo tengo esta función, vamos a suponer la función x cuadrado para x mayor a 1. Quiero averiguar si la función en este tramo es creciente. Ya pues, agarras tú, como el dominio de la función es de 1 a más infinito, agarras números de aquí para adelante. Entonces, vamos a suponer 2 y 3. Ya, 2 es menor que 3. Entonces, f de 2 debe seguir siendo menor que f de 3 si es creciente. Ya, f de 2 sería 4. Y f de 3 sería ¿cuánto? 9, lo cual es correcto. Entonces, esta función es creciente en ese intervalo. ¿Correcto? Así es la definición formal. Ahora, en forma gráfica, ¿cómo lo va a analizar usted? Yo le expliqué a usted la semana pasada, por ejemplo, ¿no? La función raíz cuadrada de x. Usted conoce la gráfica de la raíz cuadrada de x, ¿no? La raíz cuadrada de x es una función, ¿no? De esta manera. Es una media parábola hacia arriba. El x es mayor o igual a 0. Yo escojo acá un punto x1, esto se llama f de x1. Yo escojo un punto llamado x2, esto se llama f de x2. x1 es menor que x2, entonces, ¿qué debe de ocurrir? F de x1 tiene que seguir siendo menor que f de x2. Cuando tú recorres la función, ¿qué pasa con la ordenada? La altura aumenta. Y cuando la altura aumenta, es porque la función es creciente. A ver, nosotros conocemos muchos gráficos de función creciente. Esta es una función creciente. Esta es una función creciente, ¿no? Esta es una función creciente, ¿no? Luego, esta función también es una función, por ejemplo, creciente, ¿no? La raíz cuadrada que hemos visto, ¿no? Esta función también es una función creciente, ¿no? Es una función creciente, por ejemplo. Entonces, toda aquella función que a lo largo de su recorrido
usted se da cuenta que la altura aumenta, es una función creciente. ¿No? Cada vez que la altura aumenta es una función creciente. Ahora, no vaya usted a pensar que la función tiene que ser siempre del 0 hacia la derecha, ¿no? Yo puedo tener una función así, por ejemplo. Por ejemplo, puedo tener esta función. Es creciente. Porque si yo avanzo en el recorrido, ¿qué pasa acá con la altura? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué pasa acá con la altura? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Acá es -3, acá es -2, acá es -1. ¿No? Acá ya es 1, ya es 2, ya es 5. Aumenta. Entonces, esta es una función creciente. ¿Se da cuenta? Entonces, toda función, cuando usted la recorra de izquierda a derecha y usted vea que la altura, la ordenada, aumenta, la función se va a llamar creciente. Ahora, la función, bueno, acá hay una observación. Ya, esto que les voy a dar acá se aplica mucho en el examen de San Marcos, ¿ah? Cuando una función es creciente y continua, mire, usted se da cuenta que el dominio de la función, ¿cuánto vale el dominio de f? El dominio de f va de a a b, ¿cierto? Ya, y el rango de f, ¿de dónde a dónde va? Mire el eje y, f de a, f de b. Entonces, cuando la función es creciente, si el dominio es de a a b, el rango es de la función evaluada en a hasta la función evaluada en b. Ahí está, ese es importante, cada vez que sea creciente. Por ejemplo, les ponen así, miren, una pregunta fija en su práctica del día de hoy. F es lineal y creciente, ¿no? El dominio de F es de 1 a 5 y el rango de F es, por ejemplo, de 3 a, no sé, vamos a poner acá 11. Entonces te pide hallar cuánto vale, por ejemplo, f de 3. Ya está. Ya, si la función es lineal, usted sabe que es una función lineal. ¿Cómo se define la función lineal? F de x igual a x más b. Ya, si es creciente, como dice el problema, entonces el rango, el rango de la función es f evaluado en 1. ¿No? Acá está, el rango de la función es f evaluado en 1 y f evaluado en b. O sea, en este caso, f de 1 valdría 3, f de 1 valdría 3 y f de 5 valdría 11. Entonces, si f de 1 vale 3, a más b vale 3. Si f de 5 vale 11, 5a más b vale 11. Resuelvo el sistema. Entonces, el a vale 8, no, 5 menos 1 es 4, perdón, el a vale 2, el a vale 2. Ahora vamos a limpiar acá. El a toma el valor de 2 y el b toma el valor de 1. Entonces, ¿quién es la función? Como a vale 2 y b vale 1, se llama 2x más 1. ¿Qué te pide hallar? F de 3. Ya, f de 3 es 2 por 3 más 1, en este caso, 7. Por favor, este detalle, acuérdese, este detalle viene mucho en la pregunta de examen. Ya, yo les he puesto una sí en su práctica. ¿Ya? Ojo, entonces ese es el detalle para la función creciente. Ese es el detalle para la función creciente. Ahora, la función decreciente. Ya. ¿Cuándo una función se llama decreciente? Bueno, es todo lo contrario a lo que estamos hablando ahorita. Una función es decreciente en un intervalo AB si para todo par de números que pertenecen a ese intervalo se cumple. Si x1 es menor que x2, entonces f de x1, el sentido cambia. Es mayor que f de x2. En el anterior caso, el sentido se mantenía, ¿de acuerdo? Y aquí el sentido cambia. Si el sentido cambia, es porque la función es decreciente. Por ejemplo, acá tenemos la gráfica de la función menos raíz de x. ¿Por qué esta función es decreciente? Porque cuando yo avanzo en el dominio, ¿qué pasa con la altura? ¿Aumenta o disminuye? La altura aumenta o disminuye. La altura disminuye. La altura disminuye. No, la altura disminuye. La ordenada va disminuyendo. Entonces, ¿qué va a suceder? En este caso, vamos a decir que la función se llama decreciente.
la función se llama decreciente, ¿ya? Para que usted analice ello, tiene que recorrer la función de izquierda a derecha. Ahora, una función es decreciente y continua, ahí usted se da cuenta que esta función es decreciente, mire, ve, la altura cómo disminuye, mire, ve, la altura cómo va bajando, ve, ¿se da cuenta? Entonces, es una función decreciente. ¿Cuánto vale el dominio de f? Cerrado en A, cerrado en B. ¿Cuánto vale el rango de f? El rango de f, la función evaluada en B, la función evaluada en A. Se cruzan, se cruzan, se cruzan. ¿Correcto? Se cruzan. Entonces, la función, si el dominio es de A a B y la función es decreciente, el rango será f evaluado en B y f evaluado en A. Por ejemplo, yo tengo esta función, menos 3x más 1. Ya, esta función es creciente o decreciente. Ya, usted la puede dibujar. Usted ha aprendido a dibujar. Cuando x vale 0, el y vale 1. Y acá está, ¿no? Y cuando y vale 0, x vale ¿cuánto? Cuando y vale 0, x vale un tercio. Un tercio está acá. Entonces la gráfica viene así. Esta función es decreciente. Es una función decreciente. ¿No? ¿Se da cuenta usted que la ordenada, la altura va disminuyendo? Es una función decreciente. ¿Correcto? Entonces, así va a ser el comportamiento de esta función. ¿Ok? Entonces, cuando hablemos de función monótona, nosotros vamos a hablar de función creciente o función decreciente. Marco, ¿estás ahí? Presente, profe, presente. Aquí, ya. Te cedo los minutos que me pediste, Marco. Ya, voy a parar Listo, la clase acá. listo, profesor. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausita, chicos. Un ratito, Marco necesita estar con ustedes, ¿ya? Después continuamos. Chicos, buenas tardes. Gusto saludarlo después de tiempo nuevamente. Sí, el día de hoy nuevamente tenemos la encuesta de calificación a docentes. Bien, disculpen por interrumpir su clase, pero es necesario que la desarrolle. Así que aquí por el chat les estoy dejando el enlace para que ingresen de forma directa a su intranet. Bien, voy a compartir un ratito mi pantalla para que puedan visualizarlo. Bien, pues ingresan a su intranet, perdónenme, y se dirigen a la sección encuestas. Y en el caso de ustedes, la encuesta les va a figurar habilitada. En el caso de mi pantalla no figura porque es un ambiente de prueba. Bien, así que por favor chicos, en estos momentos empiecen a desarrollar esta encuesta que no les va a demorar más de 10 minutos. Bien, si hay alguna duda respecto a alguna pregunta, me la pueden ir haciendo por el chat de clase. Bien, sí, aquellos jóvenes que ya lo hicieron, por favor, esperamos nada más a que sus compañeros la terminen. En el caso del sorteo, chicos, en su intranet me parece que colocaron los ganadores. Bueno, en el caso de la tarde fue de otra sección. Solo tuve un ganador de la sección del turno tarde. Y fue de otra sección. Y los otros cuatro fueron del turno mañana. ¿Bien? Ahora sí, por favor, concéntrense en la encuesta, por favor, chicos, y sean lo más objetivo posible. Bien, si hay dudas, me escriben.
Y chicos, gracias a los que ya están culminando, aquellos jóvenes que están ingresando, por favor, se dirigen a su intranet y se dirigen nuevamente a la sección encuesta. En el día de hoy tenemos la encuesta de calificación a docentes y por favor realícenla de forma objetiva.
Bien, chicos, vamos finalizando, por favor. Ya 20 compañeros han finalizado la encuesta. Vamos finalizando. Aprovecho para mencionarles también que la academia está realizando una campaña de solidaridad navideña en el distrito de Huaura. Para ello estamos solicitando de forma voluntaria víveres, juguetes y ropa para niños y niñas entre las edades de 7 y 10 años. Para ello hemos destinado dos locales de acopio. Uno está en el distrito de Comas y el otro en el distrito de Los Olivos. Tanto en los equipos de Teams como por el Pitabot les he dejado exactamente las direcciones por si desean realizar estas donaciones. Ya algunos de esta sección y también compañeros del turno tarde y mañana se han acercado a los puntos y nos están haciendo llegar sus donaciones. Y chicos, entonces, por favor, van finalizando. Profesor, le agradezco mucho por el tiempo brindado y ya nos estamos viendo en una nueva oportunidad. Correcto, Marquito, no te preocupes. Listo, chicos. A ver, terminamos ya. A ver, para poder empezar, continuar la clase en todo caso. Bien. A ver, nos habíamos quedado entonces explicando lo que era la función creciente y la función decreciente. ¿Ya? Habíamos hablado ya de la función decreciente, ¿no? Los detalles que tienen que tener con el rango, ¿no? Y también en la función creciente. Ahora, vamos a hablar exclusivamente de la función inversa. Ya, este es un tema que más o menos... disculpe. Este es un tema que solamente en los históricos de examen han venido hasta ahorita 3 veces, pero no viene muy complejo. Pero hay que saber qué hacer frente a una pregunta de este tipo y cómo reconocer. A ver, concreto, yo le voy a dar la cuestión bien simple, bien sencilla para que no se complique en todo caso en este tema. Antes de hacer función inversa, antes de desarrollar en sí lo que es la función inversa, vamos a hablar de lo que es la función inyectiva o univalente. Ya, esto sí les he puesto yo en su examen del día de hoy, ¿ya? A ver, inyectivo, univalente o 1 a 1 también se le llama. A ver, una función es inyectiva si a dos elementos diferentes que pertenecen al dominio tienen imágenes diferentes. A ver, imágenes, recuerden, es el rango. Imagen es el rango de la función. Eso no se olvide. Imagen es el rango de la función. Entonces, decimos así, si A es diferente de B, entonces f de A es la imagen y f de B es la imagen, tienen que ser completamente diferentes. Esa es la definición formal. Por ejemplo, yo tengo esta función, yo quiero saber si la función es inyectiva o no. Entonces yo me doy cuenta en este diagrama que 2 y 4 son diferentes. Y f de 2 y f de 4, que son 3 y 5, también son diferentes. 4 y menos 1 son diferentes. F de 4 y f de menos 1 también son diferentes. Menos 1 y 0 son diferentes. F de 7, perdón, f de menos 1, que es 7, y f de 0, que vale 8, también son diferentes. Entonces, esta función se llama inyectiva. ¿Correcto? Este es un ejemplo. Ya, aquí va a tener cuidado en lo siguiente. G de 6 es diferente de G de 1. Perdón. Vamos a escribirlo así. A ver. Perdón, acá. Ahí está, ahora sí. 6 es diferente de 1. Y G de 6 también es diferente de G de 1. ¿Por qué? Porque G de 6 vale 3 y G de 1 vale 5. Son diferentes. 1 es diferente de 9. Entonces G de 1 es 5 y G de 9 es 7. Son diferentes. 9 es diferente de 12, ¿cierto? Ya, pero G de 9 y G de 12, ¿cómo son? Iguales. Claro, G de 9 vale 7, G de 12 vale 7. Entonces esta función rompe esta definición. Entonces este segundo caso no es una función inyectiva. No es inyectivo. ¿Por qué?
9 y 12 son diferentes, pero G de 9 y G de 12 son iguales. ¿Te das cuenta? Entonces, a esta función se le conoce como no inyectiva. Es función, pero no es inyectiva. En cambio, esta es función, pero también es una función inyectiva. Ahora, acá viene la forma que nosotros más vamos a utilizar, ¿no? Una forma equivalente para la definición de la función inyectiva es esta. Si f de A es igual a f de B, o sea, si yo tengo imágenes iguales, entonces, ¿qué debe de ocurrir? Sus preimágenes tienen que ser iguales. Si f de A es igual a f de B, entonces A y B tienen que ser exactamente iguales. Exactamente iguales. Entonces, para todo A, B que pertenecen al dominio de F. Por ejemplo, demuestre que la siguiente función es inyectiva. Ahí está. Yo quiero averiguar si esta función es inyectiva. O de repente puedo colocar un ejemplo más sutil. Por ejemplo, le puedo colocar, oiga, demuestre usted que esta función es inyectiva. Ya, ¿qué tengo que decir yo? ¿Y a quién es el dominio de F? Todos los reales, porque es una función lineal. Es una función lineal. Entonces, para todo A, B, para todo A, B que pertenecen a los reales, yo parto de la premisa, f de A igual a f de B, tal como dice la teoría. ¿Pero quién es f de A? 2A más 3. ¿Y quién es f de B? 2B más 3, ¿cierto? El 3 se cancela, me sale 2 veces A, es igual a 2 veces B, el 2 se elimina, A y B como son, iguales. Ah, estoy demostrando, entonces F es inyectivo. ¿Te das cuenta? O sea, tú vas a partir siempre de imágenes iguales. Vas a hacer todas las operaciones y si llegas tú a demostrar que sus preimágenes son exactamente iguales, es inyectivo. Y si no llego a probar esto, simplemente no es inyectivo. ¿Correcto? A ver, voy a limpiar la pantalla y voy a mostrar, ay, permíteme un ratito, creo que se movió la compartición, no me diga, a ver si se movió la compartición. A ver, un ratito. A ver. Acá estoy, ya está. Entonces, estaba por acá, ya está. Este era mi ejemplo. Ya, miren. X no puede valer menos 1. Ahí está. Entonces, parto yo de la premisa. ¿Qué dice la teoría? Demostración. A y B son dos elementos de su dominio. ¿Quién es el dominio? Todos los reales excepto el menos 1. ¿No? El dominio es todos los reales excepto el menos 1. Entonces, voy a decir así. F de A igual a F de B. Ya, F de A, ¿qué viene a ser? A elevado al cubo entre A al cubo más 1 y F de B, B elevado al cubo entre B al cubo más 1. Ya, opero acá en aspa. A cubo por B cubo más 1 igual a B cubo por A cubo más 1. Efectúo A cubo por B cubo más A cubo igual a B cubo por A cubo más B cubo. A cubo, B cubo se va a simplificar, llego a esto. Puedo sacar raíz cúbica, entonces llego a demostrar esto. Entonces, como he llegado a demostrar que A y B son iguales, la función es inyectiva. ¿Correcto? Por lo tanto, F es inyectiva. Yo les he puesto en su práctica un problema así. Si la siguiente función es inyectiva, y se cumple lo siguiente. Así les he puesto. Entonces, si es inyectiva y se cumple esto, entonces estos dos, ¿cómo tienen que ser? Estos dos, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Entonces usted tiene que igualar esto con esto. Va a formar una ecuación y va a hallar el m. Y luego creo que le pregunto, hay el dominio de la siguiente función. Como ya conozco el m, lo reemplazo acá y hay el dominio de esta función. El dominio es lo que está dentro mayor o igual a 0. ¿Correcto? Ya, así trabaja en este caso esta primera definición de lo que viene a ser la función inyectiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si usted ve en un problema que le ponen f de A igual a f de B, usted tiene que hacer cumplir que A y B, ¿cómo tienen que ser?
iguales. Si no es cierto, la función no es inyectiva. ¿Correcto? Ahora, algunas funciones que son inyectivas, y acá les he colocado las más comunes. Por ejemplo, la recta es inyectiva. La función lineal es inyectiva. La función lineal es inyectiva, chicos. Es inyectiva. La función fraccionaria es inyectiva. La función raíz cuadrada es inyectiva. ¿Te das cuenta? Mira, la función lineal, toda recta es inyectiva, toda fraccionaria, pero arriba y abajo son de primer grado, también es inyectiva siempre, y la raíz cuadrada también es inyectiva. ¿Correcto? Entonces, cuando ya tengamos en algunos casos que reconocer estas funciones, lo vamos a hacer muy, pero muy rápidamente. ¿Ya? Muy rápidamente. Ahora, la función inyectiva goza de una propiedad. Por ejemplo, a usted le pueden dar algunos gráficos y le pueden decir, jovencitos, diga usted cuáles de estas gráficas será una función inyectiva. ¿Cuáles de estas gráficas serán funciones inyectivas? Entonces, el joven, para que pueda saber si una función es inyectiva, tiene que hacer la prueba de la recta horizontal. ¿Qué dice esta prueba teórica? Dice lo siguiente. Si una función es inyectiva, toda recta horizontal la deberá de cortar en un solo punto. Toda recta horizontal la deberá de cortar en un solo punto. Ahí está. ¿No? Una función es inyectiva sí, solo sí. No hay una recta horizontal que corte la gráfica más de una vez. Entonces yo trazo la horizontal. Profe, es inyectiva. Momentito. Y si la trazas por acá, ¿en cuánto lo cortas? En 1, en 2 y en 3. Esta no es inyectiva. Esta de acá, trazo una horizontal. La corto en 1. Trazo por acá, la corto en 1. Trazo por acá, la corto en 1. Esta sí es inyectiva. Trazo por acá, la corto en 1. Trazo por acá, siempre la voy a cortar en 1. Esta también es inyectiva. Trazo una horizontal, la corto en 2. Esta no es inyectiva. Entonces, esa es la prueba de la inyectividad. Y acá también les he mostrado ejemplos. Por ejemplo, esa función no es inyectiva. La corto acá en 1, es cierto. Profe, acá la corta en 1, pero acá la corta en 3, y ya no es. Esta función sí es inyectiva. Por donde la traces la horizontal, siempre la vas a cortar en 1. Esta sí es inyectiva. ¿Correcto? Entonces, eso se llama la prueba de la recta horizontal. Bien. Ahora, si una función es creciente, entonces es inyectiva. Claro, ya hemos visto la función creciente. Hemos hablado de la función creciente. Por ejemplo, esta es una función creciente. No, avanza en su dominio y la altura aumenta. Pero también es inyectiva. También es inyectiva. Y si la función es decreciente, por ejemplo, esta función es decreciente. También es inyectiva. Entonces, toda función que es monótona, ya sea el caso creciente o decreciente, siempre será inyectiva. ¿Ya? Esa es una regla que siempre usted la va a tener que recordar. Bien, entramos ahora a la función sobreyectiva, suryectiva o también tiene otro nombre. Se le conoce como función epiyectiva también. Ya, para esta función en particular, afirmamos que es suryectiva, sobreyectiva o epiyectiva si el rango de la función, es exactamente igual al conjunto de llegada. O sea, yo tengo una función f de a en b, ¿no? Acá está la función f de a en b. Yo analizo el rango de f. ¿Quién es el rango de f? 2, 5, 7. ¿Y el b quién es? 2, 5, 7. Entonces la función se llama sobreyectiva. Repito, ¿quién es el rango de f? Acá está, 2, 5, 7. ¿Y quién es el conjunto b? 2, 5, 7. Entonces, ¿es sobreyectiva o suryectiva? El rango de f es igual a b, ¿te das cuenta? Acá, ¿quién es el rango de G? 6, 5, 7, nada más. 6, 5, 7. ¿Y quién es el B? 6, 5, 7 y 10. Ya, no son iguales. Entonces, no es sobreyectiva. ¿Y por qué no es sobreyectiva? Porque el rango de la función no es igual a B.
tiene que estar relacionado este 10. Como no lo está, no es una función sobreyectiva. Ahora, la definición formal es esta. Yo tengo una función f de a en b, donde a es el dominio y b es el conjunto de llegada. F es sobreyectiva si y solo si existe un y que pertenece a b, donde existe un x que pertenece a, tal que y es igual a f de x. La condición, el rango de la función tiene que ser igual al conjunto de llegada. El rango de la función tiene que ser igual al conjunto de llegada. Esa es la definición formal de la función sobreyectiva. Atención a las observaciones. Profe, a ver, quiere decir, vamos a hacer así. Por ejemplo, yo les pongo a ustedes una función así. Antes de hablar de la observación, yo les pongo una función así. Observa, por favor. Observa, por favor, acá. Ahí está. ¿Será sobreyectiva? Ahí está. Así son los problemas. ¿Será sobreyectiva la función? ¿Será sobreyectiva? Ya. ¿Qué tengo que hacer yo? Calcular el rango. Pregunta, ¿quién es el dominio en la función? Díganme usted, a ver, eso sí lo tiene que saber. ¿Quién es el dominio en la función? ¿Quién es el dominio en la función? El dominio en la función, profesor, es el intervalo menos 2,5. Ese es el dominio. Ese es el dominio de la función. Este es el dominio de la función. Entonces, si este es el dominio de la función, entonces el x es mayor que menos 2, pero menor que 5. ¿Cierto? Entonces voy a hallar el rango. Lo multiplico por 3. Lo multiplico por 3, lo multiplico por 3, y ahora le sumo 1. Le sumo 1, le sumo 1 y le sumo 1. Y ya encontré el i. Entonces, el rango de la función es el intervalo abierto en menos 5, abierto en 16. Este rango es igual a b. Mira, acá está. Este es a y este es b. Entonces, como es igual a b, entonces la función f es sobreyectiva. La función f es sobreyectiva. Así tienes tú que hacer. ¿Correcto? Así tienes tú que plantear. ¿Estamos? Fíjese bien, ¿ah? O sea, prácticamente lo que estamos haciendo es, estamos retornando a lo que viene a ser el cálculo del rango, lo que hicimos en la primera parte de funciones. Pero ahora usted, a la hora que calcule el rango, tiene que demostrar que le sale igual a este conjunto. Muy bien. Entonces, voy a presentar este ejemplo. Por ejemplo, yo tengo esta función f de x. Esta función, ya, quería hablar de esta observación, que se me había escapado. Voy a limpiar un ratito la pantalla acá. Profe, ¿y siempre me tienen que dar el a y el b? Por ejemplo, si me dan a mí una función así, f de x igual a, por ejemplo, menos 2x más 5, y me hacen la pregunta, ¿será sobreyectiva? Pero, profe, yo no tengo dominio, no tengo rango. Ya justamente la observación es para ese caso. Si en una función solo nos brindan la regla de correspondencia y el dominio, entonces queda sobreentendido que el conjunto de llegada, el rango es el conjunto de llegada, es decir, es sobreyectivo. O sea, lo que te quiero dar a entender es, si te dan una función y no te dan el a y el b, y me preguntan, ¿es suryectiva esta función? Sí lo es. Sí, a ciegas, sí es. Pero si te dan una función, te ponen acá el dominio y te ponen acá el rango y te dicen, disculpen, y te dice que f de x es, y te preguntan, ¿es suryectiva? Y acá sí tienes que hacer el procedimiento. Tienes el dominio, a partir del dominio vas a formar la regla de correspondencia. Y si ese rango sale igualito a él, será. Y si no sale igual, no lo es. Pero en aquellas funciones donde solo te den la fórmula y el dominio, y te preguntan, ¿es suryectiva? Tú a ciegas vas a decir, sí lo es. ¿Estamos de acuerdo? Ojo con ese detalle, ¿eh? Ojo con ese detalle.
Ya, les he preparado unas diapositivas que en realidad lo va a ayudar bastante, pero tiene que revisarlo y profundizar en ella. A ver, por ejemplo, ahí también, me dan una función así nada más, me dan su dominio, pero yo no veo ni A ni B y me preguntan, ¿será sobreyectiva? Sí lo es sobreyectiva, porque no nos indican quién es el conjunto de llegada. O sea, cuando no hay ni A ni B, la función siempre será sobreyectiva. En cambio, si yo tengo esta función, también es sobreyectiva. ¿Te das cuenta? No hay ni A ni B. La función g de x, raíz cuadrada de x menos 1, me dan el dominio. Me preguntan, ¿es sobreyectiva? Sí lo es. Sí lo es. Pero la siguiente función, y me entregan una función así. Ahí está. ¿Es sobreyectiva? Me pregunto. Ya, ahí cambia la cosa. Acá yo sí veo al A y al B. Entonces, acá sí tengo que trabajar. El dominio es este conjunto. Si yo demuestro que el rango sale igualito a él, será. Pero si no me sale igualito a él, simplemente es una función, pero no es subyectiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí tenemos el dominio de la función y acá tenemos la regla de correspondencia. Entonces, vamos a hacer el trabajo. Elevamos al cuadrado. Cuando va de negativo a positivo, mayor o igual a 0 y a la derecha el mayor de los cuadrados. ¿Quién gana? 9. Ahora, ¿qué hago acá? Le sumo 1. Le sumo 1 a todo. Ahí está. Entonces ya encontré la regla de correspondencia, entonces ya hay el rango. El rango de la función va cerrado en 1, abierto en 10. Y te sale igual al conjunto de llegada. Por lo tanto, esta función sí es subyectiva o sobreyectiva. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que yo quiero que usted aprenda. Por ejemplo, en su práctica de hoy le he puesto así. Le he puesto así. Escúcheme. Tengo la función f, tengo el intervalo de menos 2 a 4. Atento, atento. Y le he puesto acá el conjunto cerrado en m, abierto en n. Y le he puesto acá la función f de x igual x al cuadrado, menos 2x más 2. Y te he pedido hallar cuánto vale m más n si la función f es sobreyectiva. Ya, yo te digo que es sobreyectiva. Así está en tu examen, ¿ah? Así está en tu examen. Entonces, hallar m más n si es sobreyectiva. Ya, ¿qué dice la teoría? Yo tengo acá la función f de x. Mira lo que vas a hacer, ¿ah? X al cuadrado menos 2x más 2, 1 más 1. Trinomio cuadrado perfecto, trinomio cuadrado perfecto. Ahí está, ve. Ahí está. Y el dominio lo tienes. ¿Quién es el dominio? Ahí está, de menos 2 a 4. Entonces, hay que formarlo. Entonces, a partir de él hay que formarlo. Entonces, a partir del dominio, a todo le resto 1, a todo le resto 1, listo. Le resté 1, le resté 1, le resté 1. Lo elevo al cuadrado. Ah, tienes que acordarte, cuando vas de negativo a positivo, y a la derecha va el mayor de los cuadrados. Sale empate, 9. Ahora le sumas 1, ahora le sumas 1, ahora le sumas 1, y acá sale 10. Y esto viene a ser el i de la función. Entonces ya tienes el rango. ¿Quién es el rango de la función? Cerrado en 1, abierto en 10. Y esto va a ser igual a cerrado en m, abierto en n. Entonces ya tengo los valores de m y n. M vale 1, n vale 10. Te pido hallar m más n, por lo tanto m más n vale 11. Ya está. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo, chicos. Así les voy a preguntar ahora. Así van a encontrar una pregunta. ¿Me dejé entender, por favor, muchachos? A ver, escríbanme, me siento solo, me siento solo. A ver, ¿me dejé entender? ¿Qué dicen? A ver, dígame usted. A ver. Sí, seguros, ¿ah? Seguros. Es importante, ¿ah? Es importante esto que usted maneje con mucho cuidado. ¿Sí? Ya está. Ojo, ¿ah? Ya, hay que practicarlo. Los que lo ven por primera vez, sí les va a causar un impacto, ¿no? Pero si un alumno ya lo ha visto,
hay que reforzarlo, porque no es tan difícil, para ser honestos, ¿ah? Pero los nombres nos confunden, inyectiva, suryectiva, ya tengo que aprenderme muy bien cada caso, ¿ya? Entonces, voy a limpiar la pantalla. Así tienen un ejemplo de su examen hoy día, así tienen un ejemplo de su examen hoy día. Pero si no le sale, no se preocupe, yo lo voy a ayudar. Ahora hablamos del último caso, la función biyectiva. Ya, esta es la más sencilla de todas. ¿Por qué? Porque no tiene mucha aplicación más que simplemente decir que la función se llama bi, como tú comprenderás, bi cumple dos cosas. Entonces la función biyectiva es toda aquella función que es inyectiva y suryectiva a la vez. O sea, cumple las dos definiciones anteriores. Hay funciones que cumplen las dos condiciones. Hay funciones que cumplen las dos condiciones. Entonces, todas aquellas funciones que cumplen las dos condiciones se van a denominar funciones biyectivas. Funciones biyectivas. Entonces, por ejemplo, esta función, ahí está, ve. Vamos a recordar, atención Tadachi. Esta función, por ejemplo, ¿es inyectiva o no? A ver, profe, yo me acuerdo. ¿Cómo era inyectiva? Allá. Era 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1. F de 9 y 2 son diferentes, F de 9 y F de 2 son diferentes. 2 y 1 son diferentes, 5 y 7 son diferentes. Sí, profesor, esta es inyectiva. Perfecto. ¿Es suryectiva? A ver, profe, el rango de la función es 4, 5, 7 y 8. ¿Y el conjunto B cuánto vale? 4, 5, 7, 8. Profesor, el rango y B son iguales. Perfecto. Entonces, la función es biyectiva. Cumple con las dos condiciones. Cumple con ser inyectiva, cumple con ser sobreyectiva o suryectiva, por lo tanto, es biyectiva. ¿Te das cuenta? Ejemplo 2. A ver, inyectiva. 8, 1, 6, sí. 8 diferente de 6. Inyectiva sí es, profesor. Suryectiva. A ver, el rango es 1, 5, 2. Y el conjunto B es 1, 5, 2 y 12. Caramba. No, 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 no. No es suryectiva. Por lo tanto, no es biyectiva. G no es biyectiva. ¿Por qué? Porque no es suryectiva, pero sí es inyectiva. ¿Te das cuenta? Recuerda que la inyectiva es 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1. ¿Ya? La suryectiva, el rango igual al conjunto de llegada. Si falla uno de los dos, no puede ser biyectivo. ¿Estamos? Ahora, esto me va a servir de base, que esta ya es la última parte teórica, para hablar de la función inversa. Ya, este es el fondo del tema y esta es la parte, digamos, que se está presentando en el examen, ¿no? Siempre los alumnos en las clases presenciales pedían ese tema a gritos, a gritos. No, profe, inversa, inversa, profe, inyectiva, inyectiva, profe, suryectiva, suryectiva. Ya teníamos que hacerle pues, esos casos. Bien, mis estimados y caballeritos alumnos, miren, ¿qué es la función inversa? Ya. Primero, para yo hablar de la función inversa, para yo poder hablar de la función inversa, yo necesito establecer lo siguiente. Si una función es inyectiva, o sea, mínimamente es inyectiva, la función tiene inversa. O sea, el requisito para que la función tenga inversa es que tiene que ser inyectiva. Algunos libros dicen que debe de ser biyectiva, pero el mínimo requisito tiene que ser inyectiva. Entonces, posee inversa. Y la inversa se denota como f a la menos 1. Tenga cuidado, ¿eh? F a la menos 1 no lo vaya usted a confundir y vaya a hacer usted f a la menos 1 no es 1 entre f por si acaso. No, 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 no. F a la menos 1 es la notación de la inversa, pero también se denota así. F asterisco, F asterisco, F asterisco. ¿Ya? Y es bien sencillo conocer la inversa de la función. Ahora, yo te lo voy a explicar en simples palabras. Mira, ve. Por ejemplo, esta es una función. ¿Ya? ¿Es inyectiva o no es inyectiva? A ver, ¿es inyectiva o no? Profe, 2 y 1 son diferentes, f de 2 y f de 1 son diferentes.
1 y 4 son diferentes, f de 1 y f de 4. Sí, sí, sí es inyectiva, profe, todas son diferentes. Ya, entonces tiene inversa, porque es inyectiva. ¿Y cómo sale la inversa? Mira, mira la inversa, mira, mira. Voltea los pares nada más. 2, 5, 5, 2, 1, 6, 6, 1, 4, 7, 7, 4, 3, 8, 8, 3. Esta es la inversa. Esta es la inversa. Cuando son pares ordenados, la inversa es bien rapidito. Te tienes que dar cuenta únicamente que la función es inyectiva y que haces con los pares los volteas. Pero tiene que ser inyectiva, ojo. Ahora, esta es una propiedad muy importante que yo quiero que usted aprenda, por favor. Esto de acá está dado, muchas veces el alumno se marea en el examen de admisión con esto. En esta función, ¿quién es el dominio? 2, 1, 4, 3. Ese es el dominio. ¿Y el rango quién es? 5, 6, 7 y 8. Ya, ahora mire la inversa. ¿Qué cosa es 5, 6, 7 y 8? Ah, el dominio. ¿Y qué cosa es 2, 1, 4, 3? Ah, el rango. Entonces, cuando tú calculas la inversa de la función y volteas los pares ordenados, escúchame bien, cuando tú inviertes los pares ordenados, el dominio pasa a ser el rango y el rango pasa a ser el dominio. El dominio pasa a ser el rango en la inversa y el rango de f es el dominio en la inversa. ¿Correcto? Ojo, ojo con eso. Ojo con eso. Por ejemplo, yo tengo acá una función. Ahí está, mira. Te voy a explicar ahora cómo vas a hacer en una regla de correspondencia. Determinar la inversa de f. Ahí está, la inversa, f asterisco también. ¿Ah? Hay un problema de inversa en su examen de hoy. Vamos a suponer que yo quiero la inversa de esa función. Ya, ¿qué es lo primero que tengo que averiguar yo si la función es inyectiva? Yo te hago una pregunta rápida, sencilla y veloz. ¿Esta función es inyectiva? Dime, dime. Contéstame. Yo te he explicado, ¿ah? Yo te he explicado. ¿Es inyectiva, sí o no? Al ojo se podría decir. ¿Es inyectiva, sí o no? A ver, ¿qué dices tú, alumno? ¿Es inyectiva o no es inyectiva? Vamos, dime. ¿Ah? ¿Es inyectiva o no es inyectiva? Yo te puse una tablita, mi querido alumno. Yo te puse una tablita. Mira, 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 te vas a recordar. Por ti voy a regresar, mira. Acá está, mira, mira mi tablita. Ahí está, mira, ve. Ahí está, ve. Algunas funciones que son, que son inyectivas. Te dije yo, función lineal, función fraccionaria, función raíz cuadrada, pero en la fraccionaria lineal y lineal arriba. Todas ellas siempre, forever, son inyectivas. Entonces, regreso al problema, estoy como el correcaminos, pipi, regreso al problema, y ahí está. Hago la pregunta nuevamente. ¿Será inyectiva? ¿Qué dice usted ahora? ¿Qué dice usted ahora? ¿Ah? ¿Será inyectiva? ¿Qué dice usted ahora? Claro que sí, sí, oh, por supuesto. Entonces, una vez que usted está convencido que es inyectiva, ¿sabes qué vas a hacer? Y es igual a 2x más 1. Escúchame, muchacho. ¿Eh? Una vez que ya estás convencido, lo que vas a hacer tú aquí en la función es despejar x en función de y. Profe, ¿cómo es eso? A ver, te explico. El 1 pasa a restar y el 2 pasa a dividir. Listo. Y ya está. Y ya está. Por lo tanto, la inversa de la función, mira, 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 listo. Se acabó el problema. Y ya está. Oh, profe, no entendí, no entendí. Ya. Te vuelvo a explicar de nuevo, mi estimado alumno. Una vez que tú estás convencido que es inyectiva, ¿qué haces tú? En toda función sabes que él es el i. Ya, ahí está. I es igual al doble de x más 1. Para averiguar la inversa, yo tengo que despejar x en función de y. O sea, x tiene que estar solito.
entonces el 1 se va a restar y luego el 2 pasa a dividir y descubro que x vale y menos 1 entre 2. Para entregar la respuesta de la inversa, porque voy a colocar f inversa de x, en lugar de la y coloco x. En lugar de la y coloco x. Entonces, x menos 1 sobre 2. Simple y sencillo, ¿eh? Simple y sencillo. Simple y sencillo. Discúlpenme que lo diga de esa manera, pero no es tan complejo. Al menos para lo que ha sabido venir en San Marcos, no es tan complejo. No es tan complejo. Ahora, me preguntan, profe, ¿y este dominio qué hace? Espérate, espérate, solamente yo te estoy explicando la inversa. El dominio no hace nada, no hace absolutamente nada. Pero, profe, si esta es una función, tiene su dominio ya. Ahora viene el detalle. ¿Para qué me sirve el dominio? El dominio, ¿sabes para qué me va a servir? Para averiguar el dominio de esta función. Ya, recuerda la teoría. ¿A qué era igual el dominio en la inversa? Te expliqué yo. El dominio en la inversa, ¿a qué era igual? A ver, voy a retornar. Por ti voy a regresar, por ti voy a regresar. Acá está, mira. Acá está, mira. No, no, no. Sí, acá está. El dominio, el dominio en la inversa, ¿a qué es igual? 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 El dominio en la inversa, ¿a qué es igual? Al rango de la función. Ya. Entonces, yo quiero hallar el dominio en la inversa, es el rango de f. Entonces voy a hallar el rango de esta función. ¿Cómo voy a calcular el rango de la función? A partir de este dominio formo la regla, por 2, por 2, y le sumo 1, le sumo 1, y le sumo 1. Y esto se llama el y. Entonces, el rango de la función es el intervalo abierto en -3, cerrado en 7. Y ese rango, ¿qué viene a ser? El dominio de la inversa. Ya, ese es todo el trabajito que tienes que hacer. Es más, yo te puedo pedir, oye, alumno, calcúlame f inversa de 6. Ya, fácil, ¿ve? En lugar de la x coloco 6. 2,5. Ya está, ya lo encontré. Así te estoy preguntando en tu examen del día de hoy, ¿ah? Así te estoy preguntando en el examen del día de hoy. ¿Entendido? Voy a limpiar la pantalla y voy a mostrar mi solución. Observa. 1. Entonces, el dominio de la inversa, ya sabemos que es el rango de f. Entonces voy a calcular el dominio, el rango de la función. El dominio lo tengo, el dominio de la función está acá, abierto en -2, cerrado en 3. A partir de él formo la regla. Lo multiplico por 2 y luego le agrego 1. Por 2 y más 1. Por 2 y más 1, por 2 y más 1. Ya, eso se llama el I igual f de x. Entonces ya tengo el rango. El rango va de -3 a 7. Pero el rango, ¿qué viene a ser? El dominio en la inversa. Ya tengo el dominio en la inversa. Paso 2. Ahora la regla de correspondencia en la inversa. ¿Cómo lo voy a encontrar? Recuerda, f a la -1 o f asterisco. ¿Qué dice la teoría? Hay que despejar x en función de y. Despejar x a partir del dato. Y igual f de x. Ya, entonces, ¿qué voy a colocar? Y es igual a 2x más 1. Entonces, de esta ecuación, acá tiene que quedar la x y esto aparece en función de y. Pasa el 1 a restar, luego el 2 pasa a dividir y ya lo encontré. X vale y menos 1 entre 2. Para dar la respuesta final, simplemente lo que hago es, al y lo cambio por x. Entonces, f inversa de x, ahí está, ¿ve? F inversa de x es x menos 1 entre 2. En lugar de la y colocas x nada más. Y ya tienes la respuesta del problema y al costadito su dominio, que es el rango de la función. Ahora, yo te pedí algo adicional. Por ejemplo, calcular f inversa de 6. Pues en lugar de la x coloca 6 y tienes la inversa. Ya está, listo. Te puedo
puedo pedir, caramba, ¿qué pasó? A ver, un segundito, se movió mi internet, creo. Una paloma se ha puesto, creo que se movió, listo. Estamos acá todos, creo. No, 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 no. No, 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 no. A ver, permítame. Tu, 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 tu. ¿Dónde estoy? Y acá estoy. Ahora sí. Entonces, fíjese, ahí está. Hay un valor numérico, ¿no? Calcular f inversa de 6, ¿no? Entonces, el f inversa de 6 lo calculas tú de esa manera, simplemente haciendo un pequeño valor numérico, ¿correcto? Haciendo un pequeño valor numérico. Te puedo pedir yo, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Ya está, listo. Muy bien. Ya, ¿qué pasó? Entonces, mi estimado alumno, yo te puedo pedir f inversa de 7. Yo te puedo pedir f inversa de 7. Entonces, en lugar del x coloca 7 y te sale la respuesta. ¿Me dejo entender? Así tienes tú un examen, perdón, una pregunta en tu examen el día de hoy. ¿Ya? Así tienes una pregunta el día de hoy. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Se entendió? Yo espero que sí, ¿ah? Yo espero que sí. Yo espero que sí. ¿Ya? Esto de acá ya es algo condicional, pero no, no les voy a pedir que se lo aprendan. ¿Ya? No se lo voy a pedir que se lo aprendan. ¿Ya? No, 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 no. Esto de acá no. Esto de acá no, porque ustedes no hacen les he puesto la teoría completa, pero no grafican inversas. ¿Ya? Entonces no nos compliquemos la vida. Listo. Oye, lo que sí me interesa, vayan a su examen. Ahora sí, esa es toda la teoría. Vayan a su examen ahorita mismo, por favor. Ya, para poderlos ayudar también al final, quiero ver cómo enfrentan las preguntas. Ya, usen sus PPTs, lo que hemos hecho el día de hoy, para que usted pueda establecer eh, la solución a los problemas, por favor. Ya, pasen a dar su examen diario. Tadashi, públicale, por favor. Gracias, Tadashi, siempre tan gentil. Ya, por favor, todos pasen a dar su examen diario, muchachos. Todos pasen a dar su examen diario. Ya, necesito ver cómo interpretan esto. ¿Ya? Vamos, muchachos. Ya yo los espero acá. Son 57. Ya, listo. Algo iremos a hacer. Pasen a dar su examen diario. Con cuidado, operen bien, operen bien, operen bien. No está difícil. No está difícil en realidad. No está nada difícil su examen diario. Vamos, usted puede, alumno, usted puede. En la pregunta uno yo le voy a ayudar en la función complete cuadrados, ¿no? En la pregunta uno, a ver, yo lo voy a orientar, no se preocupe. Yo estoy para ayudarlo, yo estoy para darle la manito. Mire, ve, permítame, a ver dónde está. Acá está. Ya, en esta pregunta, por ejemplo, en este ejercicio que usted ve acá, en este ejercicio, la función me la va a escribir así usted. No, 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 no. A ver, así. Ya, f de x, no puede escribir acá, no puede ser, no escribe acá. Complete cuadrados acá, complete cuadrados, ¿ya? Complete usted cuadrados acá. X menos 1 al cuadrado más 1. Igual hacen la pregunta 2, ¿no? Acá complete cuadrados. X menos 4 al cuadrado menos 16. ¿Ya? Y la tercera pregunta tiene que ver con lo que hemos planteado. Y ahora sí, pasen a resolver, ¿ya? Pasen a resolver su examen, por favor, muchachones. Ya, ahora sí, pasen a hacer su examen y que les vaya bien.
No, en la uno yo he dicho que tienen que completar cuadrados. Tienen que completar cuadrados. ¿No? Sx cuadrado menos 2x más 2. A ver, creo que no me han entendido la idea. A ver, mírenme. A ver, creo que no me han entendido la idea. A ver, ya. Ahí hay una función que se llama así. X cuadrado menos 2x más 2. Ya. Esta función la escribes así. Uno más uno. No modificas. Lo acomodas tú. X menos uno al cuadrado más uno. A eso me refería yo. Y en la otra igualito, ¿no? En la otra creo que es f de x igual x cuadrado menos 8x. Acá le sumas y le restas 16. De tal manera que la función es x menos 4 al cuadrado menos 16. Esto no es modificar, es completar cuadrados para que usted pueda hallar el rango. No se vaya a equivocar, ¿ah? Ya listo, no lo ayudo más.
Ya, ahora cuénteme, ¿qué tal le fue? Cuénteme, pero la verdad, oye, entregue, uno no me ha entregado. ¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba! Muy bien, muy bien, tengo 14 entregas, el promedio está por encima de 10. ¿Ya? Quiere decir que han entendido. Qué bueno, muchachos, de verdad. Esta parte yo la estaba revisando en la tarde cuando estaba haciendo el material y decía, Dios mío, pucha, irán a manejar, porque esto de dictarlo en las clases presenciales era difícil para el alumno. Entonces yo me imaginaba acá en una clase virtual, Dios, pucha madre, ¿cómo van en...? Ojalá. Y la verdad, antes de empezar la clase, agarré y me inspiré. O sea, me inspiré y dije, bueno, hay que hacer lo mejor que se pueda. Y bueno, creo que el resultado ayuda. Bueno, muchachos, mañana practicamos el full práctica. Muy bien, entonces hasta acá cerramos la clase del día de hoy. Voy a cerrar la grabación.